Amén, amados hermanos. Dios les bendiga. Feliz tarde, feliz noche. Le damos un gran abrazo a todos los que pudieron estar hoy con nosotros. Y bueno, continuamos con los estudios con mi hermanito Masaru Guzmán. Vamos a estar estudiando hoy el libro de Efesios, capítulo 4. Y bueno, hermanos, Dios les bendiga grande y poderosamente. Empezamos. Amén, hermanito. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, diferentes lugares. Un abrazo para todos. Qué gusto estar con ustedes. Gracias, hermano Alejandro. Gracias, hermano Agustín, a todos. Un fuerte abrazo. Catherine, Dios te bendiga, mi hermana. Ella se reúne con nosotros acá. Me alegro mucho que está con nosotros acá también. Y a todos, hermanitos, un fuerte abrazo. Bendiciones para cada uno de ustedes. Como decía mi hermano Alejandro, vamos a estar en el libro de Efesios, en el capítulo 4 específicamente. Hemos visto dos temas. Vimos nuestro primer tema que fue en Tito. Hablamos de lo que nos une a todos nosotros, que es la misma fe. Tenemos la misma fe en común. Probablemente distinta fe, probablemente algunos con una fe mayor que otros, pero lo que nos une a todos es la misma fe, ¿verdad? Cuando hablamos en Tito de la fe, veíamos la fe que tenía Pablo, la fe que tenía Tito, la fe que tenían los cretenses, que eran diferentes, pero eran unidos por esa misma fe, y eso es lo que animaba a Pablo a animar a los cretenses a que pudieran desarrollarse. También estuvimos viendo la semana pasada que a pesar de que no nos conozcamos, a pesar de que seamos de lugares diferentes, podemos estar orando los unos por los otros y gozarlo simplemente porque nos une también esta misma fe y el amor que tenemos en Cristo con los hermanos. Quizá no nos conocemos, y habíamos hablado ahí en el libro de Colosenses, que es probable que el apóstol Pablo no conocía a los colosenses, pero eso no lo eximía de estar preocupado de ellos y de orar por ellos, ¿se acuerdan? Hablábamos de las oraciones, de cómo era lo importante estar dando las gracias a Dios por los hermanos, aunque no los conozcamos presencialmente, pero también pidiendo. Y la petición de Pablo era que los hermanos en Colosas pudieran ser llenos de la palabra de Dios, conocer a Dios por completo, que la palabra de Dios completamente pudiera estar en los colosenses para que pudieran conocerlo a nuestro Dios completamente. Ya habíamos dicho que eh, en Cristo estaban esos tesoros guardados y es a Él a quien debemos conocer. Hoy vamos a hablar de nuestra relación unos con otros, pero ya cuando vivimos en una misma congregación, cuando tenemos relaciones presenciales unos con otros, ¿cómo debe ser nuestra relación cuando Dios nos llama a ser parte de la iglesia? En Efesios 4 es donde vamos a estar. Cuando nosotros leemos el libro de Efesios, desde el capítulo 1 al capítulo 3, Pablo da el tema teológico o el argumento de por qué somos salvados. Y en el capítulo 4 en adelante, Pablo muestra la vida que debemos vivir nosotros los cristianos, practicando las cosas que Dios nos ha enseñado. Algo que se repite desde el capítulo 4 es la palabra andar o vivir. Siempre Pablo está animando a vivir vidas conforme a la voluntad de Dios. Y dice el capítulo 4 de Efesios, versículo 1 y 2, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Hermanitos, el apóstol Pablo, quien escribe esta carta, comienza con un ruego, comienza con una súplica, pidiéndole a los hermanos que ellos puedan vivir, andar como es digno del llamado que Dios les ha hecho. Pero esta súplica, hermanos, este ruego que el apóstol Pablo hace, va conectado con lo que ha enseñado versículos anteriores. Fíjese el capítulo 3, versos 17 al 19, solo para entrar en el contexto. Capítulo 3, 17 al 19 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones,
a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es lo que quiere el apóstol Pablo, que podamos comprender, los efesios, todos los santos, todos nosotros, el amor de Dios, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Podemos recibir ese amor, de hecho lo hemos recibido todos nosotros, pero es incomprendible. Es tanto el amor de Cristo por nosotros que no lo podemos comprender al 100% porque es incomprendible a nuestra mentalidad humana. El amor de Dios excede a todo conocimiento. Y ese amor que Dios ha derramado por sus hijos, que ha derramado por los efesios y que ha derramado por todos nosotros, hoy que estamos aquí, ese amor que excede a todo conocimiento es lo que Pablo hace que pueda hacer el ruego a los efesios. Así como Pablo está diciendo, así como nuestro Dios a través de su Hijo Jesús ha ofrecido todo su amor, un amor alto, un amor profundo, un amor que no lo podemos comprender, que es tan maravilloso, que no puede comprender nuestra mente, pero que lo hemos recibido y nos ha traído a la iglesia por ese amor que Cristo ha derramado por ustedes. Hermanos, quiero rogarles, quiero suplicarles. Esa es la conexión. Dios dio su amor por nosotros y ahora que usted y yo lo hemos recibido, Pablo dice, ahora hermanos, por esta razón les ruego, les suplico que puedan andar como es digno. Amén. Si yo pregunto en esta tarde, bueno, o en esta noche para algunos, ¿hemos recibido el amor de Dios, hermano? Levante su mano ahí. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Lo ha recibido? Sí. Si hemos recibido este amor de Dios, Pablo va a decirnos, les voy a rogar algo. Les voy a hacer una súplica a todos ustedes. ¿Cuál es esta súplica? La súplica es, aprendan a andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermano, antes de desarrollar eso, lo primero que quiero que observemos es, no fuimos nosotros quienes nos acercamos a Dios. Yo no busqué a Cristo, usted tampoco. Dios, a través de Cristo, nos hizo un llamado. Hoy estamos en la iglesia del Señor porque Jesucristo derramó su amor por completo, amor que no entendemos, para llamarnos a todos nosotros. Y hoy día estamos conectados a través de esta plataforma porque Cristo nos ha llamado a través de su amor. Amén. No fui yo quien se acercó a Jesús. Él fue quien me llamó. Él te llamó, Alejandro. Él te llamó, hermano Hugo. Él te llamó, hermana Catherine. Y a todos nosotros fue Cristo quien nos llamó a través de su amor incomprendible. Amén. Y ahora, como sabemos que Él nos ha llamado, que Él te ha llamado, Pablo nos va a decir, les ruego que anden como es digno de la vocación. La palabra andar significa nuestro estilo de vida, cómo yo vivo, cómo vivo en mi vida diaria, cómo es mi vida. Lo que está diciendo Pablo, hermanito, les voy a rogar que aprendan a vivir como es digno. ¿Saben lo que significa dignamente? ¿Saben lo que significa? Significa equilibrar balanza originalmente o algo del mismo peso. Me voy a explicar. Usted conoce las balanzas, ¿verdad? Usted conoce las balanzas. ¿Para qué sirven las balanzas? Las balanzas sirven para que dos pesos distintos puedan estar al mismo nivel, ¿verdad? Hay un lado un peso, al otro lado otro peso. Y las balanzas se usan para que estos dos pesos puedan estar a un mismo nivel o a un mismo peso. Bueno, pensando en esta palabra y en nuestra relación entre Dios y nosotros, hermano,
Dios está a un lado de la balanza y nosotros en el lado opuesto. Cuando yo comienzo a desarrollar la vida que Dios quiere y a vivir como Dios quiere que viva, la balanza se va equiparando para poder llegar a ser como Jesús. Amén. Eso significa vivir dignamente, equilibrio de balanza, es nuestra vida siendo un poco más como Dios quiere que vivamos. En palabras simples, ¿sabes qué significa vivir dignamente? Vivir como Jesús vivía. Adaptar su vida a nuestra vida. Como Jesús vivía, nosotros debemos aprender a vivir. Eso significa vivir dignamente. Nosotros, al decir que somos cristianos, estamos diciéndole al mundo, soy merecedor de lo que expreso ser. ¿Qué expresamos ser? Cristianos. Si expresamos ser cristianos, entonces nuestra vida debe mostrar que vivimos como Cristo vive. Dignamente, hermanos, dignamente significa vivir adaptando la vida de Jesús en nuestras vidas. Y es cuando la balanza se va a equiparar para poder ser un poco más como nuestro Dios. Amén. Eso es vivir dignamente. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Pero, ¿cuál es la condición del apóstol Pablo en este versículo? Me gusta. No es que me goce porque Pablo está así, pero me gusta por una razón. Mire cómo se encuentra Pablo, según el verso 1. Yo pues preso. Pablo se encuentra prisionero. Pablo está preso, pero Pablo no está preso, hermano, por hacer lo malo. Pablo no está preso por ser un malhechor. Pablo no está preso por ser un delincuente. No. Pablo está preso, como dice el versículo, en el Señor, por causa de su Señor, por causa de Cristo. Pablo está prisionero porque Pablo sirve a Cristo, predica a Cristo, vive para Cristo y por vivir para Cristo, Pablo se encuentra en esa condición. Él está preso, está entre rejas, encadenado. Así se encuentra Pablo. Pero usted lo ve quejándose. Pablo se está quejando acá. No, Pablo no se queja. ¿Sabes por qué no se queja, hermano? Porque Pablo ha adaptado la vida de Jesús en su vida. Y si Pablo está padeciendo, bueno, Pablo dice, el primero en padecer fue mi Señor. Y Él padeció por mí para que yo pueda ser salvado. Y si Él padeció por mí, yo también estoy dispuesto a padecer y a estar preso. Pablo ha adaptado la vida de Jesús en su vida. Él está viviendo como Dios quiere que vivamos. Ha estado adaptando y si su Señor fue capaz de padecer y de sufrir, Pablo está listo a hacerlo también. Por eso Pablo no se queja, al contrario, está preocupado de que los efesios también puedan desarrollar y adaptar la vida de Cristo en sus vidas. Entonces Pablo está pidiendo algo que está dispuesto a vivir. No se queja. Estoy preso. Pero hermanos, en esta condición, seamos capaces de adaptar y desarrollar a Jesucristo, de vivir vidas dignas que glorifiquen el nombre de Dios. Dios nos ha llamado, Él ha hecho el llamamiento para que adaptemos la vida de Jesús en nosotros. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las características de Cristo que debe desarrollar la iglesia en Éfeso? ¿O cómo debemos andar dignamente en este pasaje? Mira lo que dice el verso 2. La primera cosa que dice, con toda humildad. Esta es la primera característica, hermano, con toda humildad. Esta es la primera característica que debemos desarrollar los unos con los otros. Siendo humildes, debemos aprender a ser humildes. A veces tenemos la idea de que ser humilde significa una persona con necesidades,
una persona con necesidad, que es precario, que tiene poco, que tiene una condición económica precaria. A veces en nuestra mente pensamos que el humilde es el que padece necesidad y la verdad es que no es así, hermano. Para nada. Una persona con, con necesidad económica puede ser una persona muy altiva, puede ser una persona muy soberbia. Un humilde no significa si tenemos o no tenemos. El humilde es aquel que considera a los demás más importantes que su propia vida. Ese es humilde. Es aquel que ve a los demás como a superiores a sí mismo. Ese es el humilde. Es aquel que no es sabio en su propia opinión, sino que siempre está pidiendo las opiniones de los demás, porque es humilde, ve a los demás como superiores, ve a los demás como personas importantes, incluso más importantes que su propia vida. Ese es el humilde. No tiene que ver con nuestra posición económica para nada. Tiene que ver con nuestra actitud hacia los demás. La persona humilde es capaz de ver al hermano Alejandro como superior a sí mismo. La persona humilde es capaz de ver a mi hermano Hugo como superior a sí mismo. ¿Sabe por qué hay tantos conflictos en la iglesia del Señor? Porque no nos vemos así. A veces vemos a los demás como inferiores y no como superiores. Y Pablo está animando en este pasaje a que en la iglesia, unos con otros, porque este pasaje está hablando de la relación entre iglesias, lo primero que debemos desarrollar para vivir dignamente, para vivir como Cristo, para adaptar el carácter de Cristo, es siendo humildes, viéndonos como mayores, como más importantes a los demás. Amén. En la iglesia, Señor, no cabe el soberbio, el altivo. No, no es el corazón de Jesús. No es. Lo que Dios quiere es que podamos desarrollar la humildad entre nosotros. Pero, hermano, ser humilde también significa reconocer que yo tengo limitaciones y debilidades. Amén. Cuando habla de ser humilde, no es con una parte de humildad, porque el versículo dice, con toda humildad, toda. ¿Sabes qué significa? Con todos, no con algunos. A veces quiero ser humilde con el hermano que me cae bien, a veces quiero ser humilde con el hermano que es mi amigo, pero con que no tengo mucha relación, prefiero apartarlo. No soy muy humilde con esa persona. Con toda humildad, con todos, con cada uno de nosotros. Todos debemos mostrar humildad entre nosotros con cada hermano, darle el valor a los hermanos que corresponde, ponerlos en el lugar que se merece como más importantes que mi propia vida. Eso es ser humilde. Hermanos, si preguntamos a veces, ¿queremos ser como Cristo? Todos decimos, amén, quiero ser como Cristo. Bueno, comencemos con esto. Esto es lo primero entre nosotros. Amén. Entre nosotros. La primera cualidad, la primera actitud que debemos adaptar a nuestra vida es esta. Humildes. Pregunto, hermanitos, ¿Jesús fue humilde? ¿Sí o no? ¿Vio a los demás con esa actitud? ¿Fue soberbio con los demás? Quiero mostrarle un ejemplo. No pierda Efesios. Vamos a Filipenses, un pasaje muy conocido por todos nosotros. Filipenses capítulo 2 del versículo 3 en adelante. Miren lo que dice. Filipenses 2, versículo 3. Dice la palabra, nada hagáis por contienda o por vanagloria. No, no hagan las cosas para contender con otros ni para recibir gloria para ustedes. No. Antes bien,
con humildad, ahí está la palabra, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, es lo que hemos estado diciendo. Con humildad estimemos a los demás como superiores a nuestra propia vida, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. O sea que no voy a buscar mi propio beneficio, sino que voy a buscar el beneficio de los demás. Y el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo? ¿Jesús no buscó su propio beneficio, sino que buscó el de los otros? Sí. ¿Jesús vio a los demás como superiores antes que su propia vida? Sí. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Jesús vio a los demás así? Claro que sí. ¿Jesús vio a los demás como superiores? ¿O usted cree que por qué dio la vida por los demás? Porque para Cristo son importantes, son valorables, incluso al punto de llegar a dar su vida. Sí, como decía el verso 4, no mirando por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Jesús no buscó su propio beneficio, buscó el beneficio de los demás. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa es la humildad, hermanos. Por eso, vivir como es digno, vivir dignamente de recibir el llamado, es vivir así como Jesús vivió en este mundo. ¿Y sabes que para ser humilde, sabes que tuvo que recibir el Señor? Humillaciones. Bueno, este pasaje usted lo conoce. Miren lo que dice el 5. Hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Jesús tuvo que humillarse para mostrar la humildad. ¿Cuántas humillaciones muestra este versículo? Este pasaje. Doble humillación de Jesús. ¿Sabes cuál? La primera, siendo en forma de Dios, dejó esa condición para ser como nosotros. Tuvo que humillarse. Así, dejar su forma de Dios para ser un siervo. La palabra siervo es esclavo. Se humilló. Y estando en esa condición, dice el verso 8, se humilló. O sea, se humilla dejando su condición de Dios para ser hombre y siendo hombre, se humilló también. Doble humillación. ¿Sabes por qué? Porque ve a los demás como superiores a sí mismo. Porque no busca su propio beneficio, sino el de los demás. Eso es vivir la humildad. Amén, hermanos. Eso es ser humilde. Este día, Pablo nos está diciendo, hermanos, entre ustedes, entre cada uno de ustedes, comencemos a vivir, a practicar, a adaptar la vida de Jesús viviendo dignamente. ¿Cómo lo puedo hacer, Pablo? Comencemos a ser humildes. Es lo primero. Amén. En la iglesia del Señor no hay altiveces, no debe haber soberbia, debe haber gente que glorifique a Dios a través de la humillación y ver a los demás como a superiores a sí mismos. Eso es ser humilde. Volvamos a nuestro pasaje de Efesios 4, por favor. La primera característica, ser humilde. Y como dije, con toda humildad, si el hermano es de carácter amigable o de carácter difícil, soy humilde con él. Si el hermano tiene una fe fuerte o una fe débil, soy humilde con él. Si el hermano es alegre o otro muy enojón, soy humilde con él. No importa quién sea, hermano, con toda humildad. Amén. No es cómo me tratan, sino cómo soy yo. Yo soy llamado. Si yo recibí el llamado de Cristo, yo debo ser humilde, independiente, como sean conmigo. Amén, hermanitos. Ok, eso es lo primero. Lo segundo, versículo 2, Efesios 4:2. Con toda mansedumbre. La palabra mansedumbre. ¿Cuál es la diferencia entre humildad y mansedumbre?
¿Qué diferencia hay entre humildad y mansedumbre? ¿Qué podemos ver? ¿Cómo entendemos eso? La palabra mansedumbre, hermano, a diferencia de humildad, la humildad es ver a los demás como superiores, ¿verdad? Pero la palabra mansedumbre es el trato que tengo hacia los demás. Amén. El trato. ¿Cómo trato? ¿Cómo es mi trato hacia los demás? Yo podría decirle a mi hermano Alejandro, sí, hermano, te considero más importante que mi propia vida, pero con palabras ásperas, con palabras que lo hieren, no. Por eso viene la mansedumbre. Es mi palabra agradable, mi trato suave, mi trato amoroso, mi trato de una persona mansa. Palabras que animen a los demás, palabras que ayuden a los demás a levantarlo, palabras que dignifiquen el llamado que Dios nos ha hecho. El trato suave, hermanitos, entre nosotros, la palabra que llegue al corazón a través de nuestras palabras y que tú puedas animarte. El buen trato entre nosotros. No solamente se trata de ver a los hermanos con humildad, también debe darles el trato y el respeto que se merecen, con palabras amigables, suaves, agradables, tratarlos bien, a pesar de que la actitud de ellos no sea la misma contigo. Por eso es con toda humildad. Amén. ¿Fue Jesús manso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Trató bien a sus discípulos a pesar de que estos cayeron muchas veces? ¿Los trató con palabras amigables? Vamos a ver un ejemplo de Jesús. No pierda Efesios. Vamos a Juan 21, por favor. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Desde el versículo 2, pero voy a ponerlo en contexto para que entendamos mi punto. ¿Se recuerda usted de dónde sacó Jesús a Pedro, a Juan y a Andrés? ¿Dónde los fue a buscar? Directamente a su trabajo, al mar. Sí, pescadores, dice mi hermano. Exactamente. Fue a buscarlos al agua, al mismo mar. Entró con ellos al trabajo para sacarlos de ahí. ¿Se acuerda que esa noche Pedro no pescó nada y salió y le fue súper mal? Jesús le dijo, vamos, Pedro, incrédulamente, pero si ya lo hicimos, vamos adentro. Bueno, en tu nombre lo vamos a hacer. ¿Se acuerda de eso? Y el Señor hizo el milagro. Llenaron. No podía, la barca se hundía de tantos peces, las redes se rompían. Pedro cayó al suelo. Yo soy pecador, Señor. ¿Se recuerda de eso? Y Jesús le dijo ese día, hoy serás pescador de hombres. Amén. Y Pedro le dijo, amén, sí. Juan también. Y los otros apóstoles que estaban ahí también. Y se fueron con Jesús. Ellos dijeron que iban a servirle ahora como pescadores de hombres y nada más de este trabajo. Pero en Juan 21, Jesús murió, fue sepultado. ¿Usted sabe dónde volvieron estos discípulos? Mira lo que dice el verso 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Dónde se fue Pedro? Volvió a su vida pasada. Hermano, él le dijo al Señor Jesús, Señor, yo no voy a pescar más, desde ahora soy pescador de hombres. Pero Jesús murió. Ahora que no está, ¿dónde volvió Pedro? Volvió a la pesca, se olvidó de la promesa, se olvidó donde Jesús le dijo que tenía que trabajar. Ahora volvió a su vida antigua. ¡Wow! ¡Qué terrible, hermano! Y como Pedro es un líder positivo y a veces negativo, en este pasaje es negativo,
Porque fíjese, él dice, voy a pescar en el versículo 3, y ellos le siguieron, los otros apóstoles. Todos se metieron adentro, hermano. Qué increíble. Todos se metieron dentro del mar. Vamos nosotros también contigo. Entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Hermanitos, ¿qué tiene que ver todo esto con la mansedumbre? Ya vamos a ir al punto. Pedro y los apóstoles volvieron a su vida pasada. Se olvidaron de la promesa que le hicieron a Jesús en este pasaje. Se olvidaron. ¿Te ha pasado eso? A mí me ha pasado. A veces nos pasa. Olvidamos lo que somos, olvidamos el llamamiento y a veces retrocedemos. Esto le está pasando a los apóstoles en este pasaje. Ya el Señor no está entre ellos. Bueno, volvamos a la pesca. Volvieron a su vida antigua. No pescaron nada esa noche. Pero ¿sabes quién aparece acá? Mira el verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Hermanos, el Señor resucitó. No se quedó en la sepultura. ¿Sabes dónde los fue a buscar? Nuevamente al mar. Pero te voy a decir algo. Era el momento para que Jesús los reprendiera fuertemente. El Señor podría haber sido muy duro con estos hombres. ¿Sabes por qué? Porque se olvidaron de la promesa, se olvidaron de lo que le dijeron, ahora seremos pescador de hombres. Ah, como ahora ya no está, ok, volvamos a hacer lo que éramos. Ya se olvidaron. Jesús podría haber sido fuerte con ellos. Pero estamos hablando de mansedumbre. Quiero que te fijes en las palabras que usa Jesús. Mira lo que dice el verso 5. Y les dijo, hijitos, hermano, hijitos. Podría haberles dicho, ¿qué están haciendo acá? Yo quería que ustedes estuvieran predicando, que estuvieran buscando personas. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Cómo se les ocurre volver? ¿No me prometieron que iban a vivir vidas para mí? ¿Que ahora iban a ser pescadores de hombres? Nada de eso. Hijitos, de un padre a un hijo, hermano. Así es Jesús. Trata con suavidad, con amabilidad, a pesar de que la gente retrocede. A pesar de ello. Hijitos, hijitos. ¿Y saben lo que hizo? Les pregunta, ¿tenéis algo de comer? ¿Qué había pasado? Que entraron en el mar ellos, ¿cierto? ¿Agarraron algún pez? Ninguno. Y si usted lee la historia completa, ¿sabes qué tuvo que hacer el Señor? El mismo milagro que hizo la primera vez. Y se dieron cuenta que era Él. Y cuando regresaron los discípulos, ¿saben qué hizo además el Señor? Tenía el fuego prendido para compartir con ellos una comida. Así es Jesús. Así trata a los demás. Hemos visto a veces cuando los hermanos caen, retroceden, cómo somos con ellos, cómo somos los unos a los otros. Este hermano, oye, ¿cómo este hermano volvió a su vida pasada? Oye, ¿cómo se te ocurre? No te queremos ver, has deshonrado a Cristo. Es verdad, pero tenemos la oportunidad de levantarlos con amabilidad, con mansedumbre, con palabras que nos animen, porque Jesucristo es así, con nosotros también. Que no se nos olvide que nosotros también caemos y Jesucristo nos sigue llamando y nos dice, hijitos, estoy listo para volver con ustedes. Amén. Mansedumbre, hermanos. La humildad, vemos a los hermanos como superiores, pero la mansedumbre, el trato suave, el trato que da dignidad a los demás, el trato que anima a los demás, con las palabras que usa Jesús, con las personas. Volvamos a Efesios, por favor. Efesios 4:2.
Entonces, mis amados hermanos, primero, somos humildes en reconocer que tengo limitaciones y soy necesitado también de Dios, pero también somos mansos. Tratamos con suavidad, con amor, independiente de cómo nos traten a nosotros. La tercera cosa que dice ahí, Reina Valera dice soportándoos, pero originalmente, el texto original dice primero paciencia. Reina Valera dice soportándonos con paciencia, pero originalmente es con humildad, con mansedumbre, con paciencia. La tercera cosa es paciencia y después soportarnos. Paciencia. La palabra paciencia, hermano, significa algo que tenemos que soportarlo por mucho tiempo, por tiempo extendido, por largo tiempo. La palabra paciencia es longanimidad, longanimidad, ánimo grande, perseverar con ánimo, a pesar de los obstáculos, por largo tiempo prolongado, es la capacidad de permanecer por tiempo prolongado con dominio propio. Eso significa la capacidad de permanecer por tiempo largo con dominio propio, sin perder el control. Amén. Pero esto en relación los unos con los otros. O sea que a veces, hermano Alejandro, vas a tener que tener una paciencia larga con el hermano Masaru. Sí, porque el hermano Masaru a veces es de carácter difícil, pero mi hermano Alejandro va a tener que ser paciente. ¿Y cómo si volvió a hacerlo el hermano? Sí, prolongadamente. Paciencia, prolongada. Amén. Prolongada entre nosotros, unos con otros. Y si usted se pregunta, pero ¿cómo puedo estar soportando siempre las mismas cosas? Bueno, el ejemplo siempre es el Señor, ¿verdad? En todas las cosas. ¿Usted sabe por qué Cristo no ha venido todavía? Mira segunda de Pedro 3:9. No pierdas aquí Efesios, que es nuestro pasaje base. Segunda de Pedro 3:9 dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:9, pensando en la paciencia y cómo nosotros debemos ser pacientes. Dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Cuando habla de no retarda su promesa, se está refiriendo a su segunda venida, ¿verdad? Pregunto, ¿creemos nosotros que Jesús viene? ¿Sí o no? Amén, ¿cierto? Bueno, hay gente que cree que no. Lo tiene por tardanza. Eso es mentira, eso es falso, es mentira. Hay gente que lo tiene por tardanza, ya no viene, ya. No nos preocupemos de esas cosas. Hay gente que piensa así, no de la iglesia, obviamente, la gente del mundo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Ahí está la palabra. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe usted por qué el Señor no ha venido? Porque es paciente. Quiere que todos puedan salvarse. Quiere que todos puedan arrepentirse. El Señor podría venir ahora mismo, si Él lo quiere. Pero si hay una cosa que lo frena, es su paciencia por amor a los demás, para que todos puedan arrepentirse. Amén. Para que todos. El verso 15 ahí también del capítulo 3 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea que Dios es paciente para que podamos ser salvados. Amén. Volvamos a Efesios. Podamos ser salvados, hermanos. O sea, el punto al final es, Dios no ha condenado a este mundo simplemente por su prolongada paciencia, a pesar de que el hombre no cambia. Dios se mantiene paciente.
esa misma paciencia en la que usted y yo debemos desarrollar los unos con los otros. A veces, aunque el hermano no cambie, hermano Hugo, a veces, aunque el hermano no cambie, hermano Alejandro, a veces, aunque la hermana no cambie, hermana Catherine, sí, a veces seguimos siendo pacientes, porque Dios lo es con nosotros. El Señor es paciente con nosotros. Y Él hizo el llamado según Efesios 4:1. Él nos llamó y como Él nos llamó, ahora nos pide que vivamos como es digno. Señor, ¿cómo puedo vivir dignamente? Bueno, comience a desarrollar humildad en su vida, comience a tener toda mansedumbre, comience a tener toda paciencia, como yo lo soy con ustedes. Amén. Ahora soportándoos. Soportándoos. La palabra soportar, hermano, viene de soporte. Literalmente, ¿saben lo que significa? Sostener arriba o encima nuestro. A veces, hermanitos, van a haber hermanos que se están cayendo. Y usted y yo, los llamados a sostener, a ser el sostén del hermano, cargarlo, llevarlo sobre nosotros, cargarlo sobre tus hombros. ¿Es difícil? Sí, porque cansa, te agota. ¿Sí o no? Te agota, pero nosotros somos llamados a soportarlo, a cargarlo, a llevarlo sobre nosotros. Como el Señor cargó la cruz sobre sus hombros para salvarnos a nosotros. El soporte, hermanito, en tu casa estás sentado, me imagino, ¿verdad? Estamos todos sentados. En este momento ese es tu soporte para que tú puedas estar sentado tranquilamente. Esa cualidad usted la va a tener que tener, yo la voy a tener que tener con otros. Y a veces ellos contigo. A veces vamos a tener que sobrecargarnos, sobrellevarnos unos a otros. Como dice mi hermano, qué bendición soportar a mis hermanos. Voy a cargarlo. Chuta, se me hace difícil. Está pesado. Señor, la carga es pesada. A veces tengo que cargarlo. Y más encima el hermano no cambia. Bueno, el Señor nos está diciendo, sé paciente. Pero si lo soy, Señor, bueno, prolongadamente. Longanimidad. Y trátalo bien, con mansedumbre. Y dale el honor que se merece siendo humilde. Pónelo en el lugar como más alto que tu propia vida. Recuerda eso, porque yo los elegí a ustedes, sufrí por ustedes, di mi vida por ustedes. Los puse en un lugar más alto que mi propia vida, para que pudieran ser salvados. ¡Wow! Eso hace Cristo. Por eso, hermanos, el versículo 1, el llamamiento es adaptar la vida de Jesús a nuestras vidas por el amor que Él ha derramado por nosotros. Soportarnos, hermanitos, unos a otros. Unos, un grupo, otros, otro grupo, pero juntos. A pesar de sus diferencias, a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de nuestros diferentes niveles de fe. Usted, mi hermano Hugo, es probable que tenga más fe que yo. No lo sé. Pero juntos nos soportamos, somos pacientes, somos mansos y somos humildes. Y el versículo 2 termina diciendo los unos a los otros en amor. Hermano, ¿por qué termina en amor? ¿Por qué? ¿Te acuerdas lo que leímos en el capítulo 3, versos 17 al 19? ¿Qué fue lo que derramó Cristo por nosotros? ¿Te acuerdas? Mira lo que dice nuevamente el verso 17 al 19, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Eso es lo que Pablo quiere, que habite Cristo en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Hermanitos, ¿has recibido el amor de Cristo, sí o no? Pero no lo entendemos, porque excede a nuestro conocimiento. Pero te digo algo, lo que nos está diciendo el 4:2, cuando usted y yo
somos capaces de soportar, cuando somos capaces de ser pacientes, cuando somos capaces de desarrollar la mansedumbre y la humildad entre nosotros, estamos mostrando parte del amor de Dios. Por eso todo es en amor. Estamos mostrando parte del amor que Cristo mostró por nosotros, que no lo entendemos, porque es demasiado, pero que lo comenzamos a mostrar a través de nuestras actitudes. Amén. Unos con otros, unos a otros. Efesios 4 va a hablar de la vida entre los miembros de la iglesia, entre nosotros. Y después usted conoce el versículo 11 en adelante que habla de trabajar juntos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a trabajar juntos con nuestros dones si no te soporto, si no tengo paciencia, si no soy manso contigo y si no tengo humildad? Por eso Pablo comienza con esto. Por eso, porque antes de trabajar en unidad, antes de demostrar nuestros dones unos con otros, primero vamos a trabajar en nuestro corazón, siendo humildes, mansos, pacientes, soportándonos para mostrar parte del amor de Dios que Él derramó por todos nosotros. Amén, hermanitos. Eso quería compartir con ustedes en esta tarde. Si tenemos la posibilidad de seguir otros miércoles, podríamos seguir con los pasajes que vienen, los versículos que vienen y desarrollar mejor la idea. Pero hoy Dios nos está dando la posibilidad de mostrar un poco el amor de Dios que derramó por nosotros. Hermanos, animémonos, veamos a los demás como superiores, tratémoslo con palabras de mansedumbre, seamos pacientes, hermanos, y carguémonos unos a otros en el amor de nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanitos. Un abrazo. Saludo a cada uno de ustedes. Bendiciones.